Bueno, que Dios le bendiga en gran manera, vive Jesús. Le doy gracias al Señor, al pastor, por esta oportunidad de traer estos talleres. Hoy comenzamos un nuevo taller. Ya terminamos con los 5 escalones del crecimiento de un líder. Y vamos a comenzar con un taller nuevo, que nos va a tomar tiempo también, porque aquí vamos a hablar hasta de los ministerios bíblicos, uno a uno. Los vamos a ir tomando, ¿verdad? Y vamos a estar y comenzamos hoy bajo el tema entendiendo los principios de un llamado. Así que nos ponemos todos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, que va a ser nuestro, ¿verdad?, texto bíblico para este taller. Deseamos enviarle un fuerte saludo a nuestros pastores de Cuba, México, Santo Domingo. Le enviamos un abrazo, ¿verdad? Sabemos que ellos nos están sintonizando, y todo aquel que nos está sintonizando a través de las redes. Y estamos considerando el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea llevándonos por tu palabra, Señor, y que sea Él poniendo palabra en mi boca. De la misma forma, oh Dios, que tu Espíritu Santo ha tratado conmigo a través de este estudio, yo te pido que trate con mis hermanos, con los que están aquí y con los que están más lejos, Señor. La gloria, la honra es tuya. Tú conoces mis limitaciones, por eso yo me pongo en tus manos, Dios. Dependo de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse. El tema, entendiendo los principios de un llamado. Y cuando hablamos de principios, no estamos hablando de comienzo, ¿verdad? No estamos hablando de comienzo. Vamos a definir algunas palabras hoy. Recordemos que esto es un taller de capacitación para líderes, o sea que nos podemos esparcir en definiciones y en explicar un poquito más detalladamente. Así que, ¿qué es un llamado? Vamos a definir primero qué es un llamado. La palabra llamado se refiere a la acción y efecto de llamar. Llamar hace referencia a invocar, convocar, citar, nombrar, denominar a alguien. También llamar representa autoridad, ordenación, ordenar y mayordomo. Son familiares estas características, ¿verdad? Eso es un llamado. Citar, ¿verdad? Separarte. Vamos a ver lo que son principios. Y dijimos que en este momento principios no lo estamos usando para marcar tiempo, ¿verdad? Así que principios es un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización, en este caso, la iglesia.
Son el soporte de la visión. Escucha esta definición, no me la inventé yo. Son los soportes. ¿Qué son los soportes? Los valores, las creencias, las normas. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Los principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de conducirnos. Eso es lo que son los principios. Así que, si pensamos que un llamado de Dios es porque a mí me gusta evangelizar y como a mí me gusta evangelizar, Dios me llamó evangelista. Vamos a ver que no siempre es así. Y entonces, tenemos que entender, si principios son normas, creencias, valores, entonces el llamado es algo serio. Y usted podrá decir, bueno, hermana Amanda, ¿y por qué tantas reglas? Y usted siempre con tantas reglas. Porque, hermano, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, tiene reglas, tiene normas, tiene razón de ser. Tenemos que someternos y sujetarnos a ellas. Yo no puedo responder a un llamado que no lo tengo organizado, que no tengo reglas por cómo conducirme, porque entonces estoy llevando un llamado de manera irresponsable. Y me encantó la porción bíblica que mi príncipe Heriberto leyó, porque ahí vamos a hablar un momentito. En Apocalipsis capítulo 20, específicamente el verso 12, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Según sus obras. ¿Las obras de quién? De los resucitados, ¿verdad? Y cuando dice según sus obras, entonces quiere decir que lo que yo voy a hacer para Dios, no lo voy a hacer a mi manera. Lo tengo que hacer a la manera de Dios. Y entonces atender un llamado, como nosotros decimos los boricuas, al garete, sin normas, sin reglas, sin razón de ser. Me voy a ver delante de usted como una irresponsable y delante de Dios me voy a ver peor. Me voy a ver peor. Porque cuando el Señor abre ese libro, no es todo lo que yo haga para el Señor, sino que lo que yo haga, lo haga bien. Lo haga con calidad, porque es para Dios. Ahora bien, ya aclarado esto, yo quisiera, ¿verdad?, comenzar. ¿Cómo comienza un llamado en la vida del hombre? ¿Cómo comienza un llamado? Porque hablamos mucho de esta expresión de llamado, pero no la entendemos bien. ¿Ok? Ahora bien, es necesario entender que servirle a Dios, que servirle en este evangelio, que el congregarme, que el estudiar la palabra, es una decisión personal de usted. Servirle a Dios es una decisión muy personal de usted.
como también es una decisión muy personal de usted decidir en qué manera le va a servir y cómo le va a servir. Es una decisión suya. Podemos irnos a un ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, que ahí dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense que en una oración nada más, el escritor utilizó la palabra he 3 veces. ¿Usted sabe lo que quiere decir H-I-E? Yo. 3 veces el escritor utilizó yo. Ese significa yo. Lo que pasa es que el yo está suprimido. Pero fíjense ahora que dice: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera y yo he guardado la fe. ¿Por qué el escritor utilizó el yo 3 veces en menos de una oración? No porque él quería resaltar sobre los demás, es porque él quería enseñarle a usted y a mí que servirle a Dios y servirle bien es una decisión nuestra. Ahora bien, un llamado es diferente. Un llamado no es su decisión. Por eso le decía que ahorita cuando empezamos, a mí me gusta evangelizar. Yo creo que el Señor me llamó a evangelista. Tranquilo. Usted tranquilo. A mí me encantan las misiones, pero no soy misionera. Yo estoy clara en lo que el Señor me ha llamado, pero me gustan las misiones. Y siempre que tengo una oportunidad de ir de misiones, seguro que me voy. Y ojalá y todo el mundo pudiera tener una experiencia misionera que yo le aseguro que le va a cambiar su vida. ¿Cierto o no cierto, Diane y Eric? Les va a cambiar su vida. Ahora bien, un llamado ya no es su decisión. Un llamado es decisión de Dios. No es suya. Y vamos a ver más adelante por qué. Servirle a Dios es su decisión, pero el llamado es de Dios, no es su decisión. Seguimos. Fíjese que recibir un llamado de Dios es lo mismo, partiendo desde la definición que hicimos de llamado, es lo mismo que recibir un nombramiento o una invitación del mismo Dios. Eso es un llamado. Usted recibe directamente de Dios una invitación, una cita. No tan solo de Dios, sino también del liderazgo de la iglesia. Pastores, junta administrativa, que son los que deciden quién va a trabajar y en qué área va a trabajar. Ahora bien, ¿cómo yo sé que lo que yo siento es realmente un llamado de Dios? Usted sabe que hay personas que todavía hoy en día no saben para qué han sido llamados. Pues yo le tengo noticia. En un llamado que es realmente hecho por Dios, tú puedes ver unas características específicas en esa persona. Número 1, usted puede ver en esa persona sacrificio. Si la persona no entiende lo que es sacrificio, si la persona tampoco está dispuesta a sacrificarse, no hay llamado. O por lo menos no se ha desarrollado. En esa persona usted tiene que ver generosidad. Tiene que haber servicio.
una persona que dice tener llamado y le gusta que le sirvan, no tiene claro lo que es un llamado. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad que sí? Yo vine a servir y no a ser servido. Tiene que tener compromiso. Una persona con un llamado de Dios tiene que arder en su corazón el compromiso. Si en esa persona usted no ve compromiso, su llamado no es de Dios o sencillamente no ha madurado en el llamado. Tiene que haber entrega, tolerancia y compasión. Características que vimos a través de la palabra en el ministerio de Jesucristo. ¿O no? Todas esas características las hemos visto en los 3 años de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Así que una persona que no cuente con estas características, hermano, no puede decir que tiene un llamado de Dios. O por lo menos no ha entendido la magnitud o la importancia de un llamado. Ahora bien, es importante saber que dentro de un llamado hay 2 clasificaciones. Y présteme atención, es porque yo digo que a mí me pueden gustar las misiones, pero no soy misionera. A mí me gusta evangelizar, pero no soy evangelista. Y le voy a explicar por qué. Hay 2 clasificaciones de llamado en la palabra. Si usted va a Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos todos aquí a trabajar un ratito. Y los que están allá en la casa. Mateo 28, verso 19. ¿Qué dice? Id y hacer discípulos. ¿Es un llamado o no es un llamado? Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo, id a ser discípulos. ¿A quién? A todo el que lo oiga. No, estamos como el domingo pasado. Marta quita la piedra cuando él ni a Marta se refirió. Id y hacer discípulos. O sea que este llamado es para toda la iglesia en general. Para todos en general. No es tan solo para el evangelista, ¿verdad que no? Para todos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice ahí? ¿Algún valiente? Segunda de Pedro 3:9. Fíjense, no queriendo que ninguno procedan, sino que Él está haciendo un llamado a todo el mundo, ¿a qué? Al arrepentimiento. Fíjense, estamos hablando de 2 clasificaciones de llamado. Que estos 2 primeros que hemos hablado es de manera general, para todo el mundo. Id y hacer discípulos y procedan al arrepentimiento. Llamado que Dios le está haciendo a cada uno de nosotros a nivel general, como iglesia. Por eso es que yo le digo a usted que a mí me gustan las misiones, pero no me constituyo una misionera.
Porque se supone que dentro del corazón de todos los que nos llamamos ser iglesia, hijos de Dios, en su corazón arde el amor por las almas, arde el deseo de hablarle de Dios y de testificarle de sus grandezas, y arde el deseo de que almas vengan a ¿qué? Al arrepentimiento y se conviertan a Cristo. Pero eso no nos hace evangelistas, eso no nos hace misioneros, porque es normal que en los corazones de los que constituimos la iglesia sintamos eso. Pero hay personas que no pueden entender esos principios. Ahora, está la segunda clasificación de llamado. Y vámonos a Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y dice así. Y él mismo, ¿quién? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, ¿qué significa la palabra constituir? La palabra constituir significa ser. Ser. Determinada cosa o determinada persona. Ser. Estamos hablando de ahora llamados específicos. Llamados generales y llamados específicos. Constituir es eso. Ser. Eres. También otra definición para constituir es ser y formar lo que se expresa. O sea que tú eres y tú demuestras. Tú eres y tú demuestras. Esto no se trata de que tú eres y en ti yo no lo vea. Tú eres y se ve. Eso es constituir. ¿Estamos? Ahora bien, por lo general nos preguntamos, y le digo porque muchas personas han venido de mí, hermana Mati, ¿cuál usted cree que es mi llamado? ¿Really? Si usted no sabe, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Por qué? Pero todo, hermano, tiene un principio. Todo tiene reglas. Todo tiene normas. Nosotros le servimos a un Dios ordenado. Hermana Magda, ¿cuál es mi llamado? Pues yo le voy a decir, si usted me pregunta a mí cuál es su llamado, yo no sé ni qué decirle, a menos que el Espíritu Santo me lo haya revelado a mí. Pero yo quiero decirle que para que el Espíritu Santo me lo haya revelado a mí, se lo tuvo que haber revelado a usted también. Porque Dios no habla para este lado nada más. Dios habla para los dos lados. ¿Verdad? Ese es el orden. Así que, si usted me preguntase a mí, Magda, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi llamado? Entonces yo le puedo responder. Y le voy a responder número 1. Usted puede saber si usted tiene llamado y cuál es, si usted mantiene o usted tiene que tener una comunión constante con Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo crezca en su interior de manera tal que pueda revelarle a su vida los propósitos y lo que Dios quiere con su vida individual. Porque bíblicamente, hermano, nosotros tenemos una función dentro de la iglesia.
Y tenemos una forma de caminar según la palabra de Dios. Y tenemos una forma de conducta según la palabra de Dios. Pero cuando tenemos llamados específicos, hay unas áreas en específicas que Dios va a tratar con usted y conmigo. En específica. Que no necesariamente pueden ser las mismas. Así que, ¿cómo Magda puede saber si tiene un llamado y cuál es? De la única forma en que yo puedo saberlo es teniendo una comunión constante con Dios. De manera tal que el Espíritu Santo crezca en mí y haya revelación de parte de Él en mi vida. Y vuelvo y le digo, no tan solo Él me lo va a decir a mí, Él se lo va a decir también a mis pastores, a mis líderes. Porque ¿quiénes son los que van a administrar ese llamado mientras yo esté aquí? Mi pastor y mis líderes. Ahora bien, número 2. Es importante, tienes que internalizar en todo tu ser para qué Dios te llamó. Y cuando yo digo para qué Dios te llamó, no estoy hablando ni de profetas, ni de pastores, ni de maestros. Yo no estoy hablando de eso. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para glorificarlo a Él a través de todo lo que tú haces o para glorificarte tú? Porque no es nada mentira el que usted mira por ahí y ve muchos líderes en posiciones muy altas, glorificándose ellos. No hay que ir a la universidad teológica para darse cuenta de eso. Muchos, no, en la televisora, en Facebook, en todas las redes. Hermano, personas que dicen tener llamados, pero se glorían ellos mismos. Y ustedes no ven en estos llamados que ellos están glorificando a Dios. Pero la única forma en que usted puede tener ese resultado de glorificar a Dios es buscando una constante relación con Dios. Si no hay esa relación con Dios, hermano, usted podrá decir que tiene el más grande de los llamados, pero yo no lo voy a ver. Número 3. Usted tiene que entender que de todo su ser, fíjense en lo que yo le voy a decir, es importante que usted entienda que de todo su ser, cuando hay un llamado específico, todo su ser siente la obligación de llevarlo a cabo. Fíjense en lo que estoy diciendo, obligación. Obligación. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 verso 16. Y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y yo le voy a decir qué significa ese ay. Ay sin H significa dolor, significa tristeza, significa angustia, significa pena, significa temor, significa quejidos. Así que el escritor está diciendo aquí, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque él entiende que la gloria no es de él, sino de Dios. Porque me es impuesta necesidad. Fíjese que él puso impuesta, no puso puesta.
Él dice, me impusieron. ¿Usted sabe lo que es imponer? En que usted no lo escogió. A usted se lo dieron obligado. Yo te separé para esto y lo vas a hacer. Nosotros le llamamos teocráticamente. Impuesta, dice el escritor. Y como es impuesta, está ahí, pero él no la pidió, a él se la pusieron. Ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea que si no obedezco, tengo problemas. Y ese problema va a traer dolor a mi vida. Por ahí había un salmista que decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así que fíjese, usted tiene que entender, usted quiere un llamado especial de parte de Dios, pues entienda que esto es obligatorio. Y si no cumple, tiene problemas. Número 4. En ti, en todo tu ser, debe arder la certeza de que naciste para eso. ¿Por qué? Porque Dios planeó tu llamado y el propósito de tu vida desde antes que tú nacieras. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieres, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Entendamos que por profeta podemos poner ahí, por pastor, podemos poner ahí, por maestro, podemos poner ahí, por cada uno de estos llamados individuales. ¿Ok? O sea que desde que tú te formaste, desde antes, ya el Señor te había impuesto un propósito. Y tú naciste con eso bien arraigado en tu corazón. Así que si usted todavía no sabe si Dios le hizo un llamado de estos individuales o no, búsquese dentro del corazón. Porque ahí está. ¿Y cuál? También está. Porque Dios no hace nada a medias. Porque Dios no es de los que comienza algo y después dice, déjame dejarlo ahí, después ahorita yo vuelvo. No. Dios hace algo y lo hace y se acabó. Y después lo firma Dios. Así que usted tiene que entender que cuando usted tiene un llamado individual de Dios, de parte de Dios, arde en su corazón. Usted ya nació con eso. Por eso yo digo que los puestos no, tú no vas creciendo en nivel hasta llegar a ser pastor. O tú no vas a ir creciendo hasta llegar a ser profeta. Eso es así, aquí eso no trabaja. Eres y se acabó. Independientemente en el área donde estés trabajando. ¿Entendimos hasta ahí? Yes. Número 5, quiero decirle, santifiqué significa prepararte, significa separarte. Por eso es que le dice al profeta que antes de que nacieres te separé. ¿Para qué? Para que fueras profeta del pueblo. No hay opción aquí. Esto no es, Señor, pero es que a mí me gusta más el evangelismo. Y yo me quiero ir evangelista porque a mí me gusta más el evangelismo. Esto aquí no brega así. O Señor, yo quiero ser pastor porque a mí me gusta. Es que esto no trabaja así. Por eso es que hay muchos pastores por ahí. No quiero utilizar la expresión haciendo el ridículo, pero la realidad es que no se hace más nada. Frustrados, ministerios, hermanos, que no crecen, ministerios que por más que el pastor intenta, porque esto no es lo que a usted le guste.
Esto es lo que Dios ya dijo en su vida. ¿Y para qué lo separó? Ahora bien, yo le puedo decir una quinta observación. Tienes que estar comprometido con la iglesia o con la congregación a la que fuiste designada o designado por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuántos ministerios hay por ahí, llanero solitario? Que uno lo llame evangelista, que uno lo llame y le dice, dígame el nombre de su pastor y el teléfono para llamarlo, para extender una invitación. No, hermana, yo voy a donde el Espíritu Santo me envíe. Yo no tengo una congregación específica. Yo no he visto una expresión más antibíblica que esa. En las cartas de Pablo da nombres específicos de ciudades y de iglesias a las que él fue. Y ese era Pablo. Y siempre Pablo le escribía a una iglesia las epístolas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo siempre le escribía a una iglesia? ¿No sería porque esa era a la que Pablo pertenecía? ¿No era porque esa era la iglesia donde Pablo tenía que dar, ¿verdad?, cuentas? No somos llaneros solitarios, hermano. Tenemos que estar bajo la cobertura, independientemente de cuál sea nuestro llamado. Tenemos que estar bajo la cobertura de un lugar, de una iglesia, de una congregación. ¿Y sabe por qué? Número 1, porque hay llamados compartidos. Y yo he venido en estos talleres hablando de los llamados compartidos muchísimas veces. Yo creo que todos los viernes que me toca traer el estudio lo menciono. ¿Qué son llamados compartidos? Que Carolina tiene un llamado pastoral y yo tengo un llamado pastoral. ¿Eso es llamado compartido? Podemos tener más de uno, el mismo llamado dentro de la iglesia. Pero eso no significa que Carolina va a pastorear aquí, que yo voy a pastorear aquí, que todo el mundo va a pastorear aquí. Entonces, ¿cuántos pastores vamos a tener? Tenemos que entender que en los llamados compartidos, yo no tengo más autoridad que en el llamado de Carolina. La puse como ejemplo, ¿verdad? Yo no estoy profetizando, yo estoy usando ejemplo. Sí, tengo que aclararlo. Carolina tiene un llamado pastoral, la hermana Magda tiene un llamado pastoral, tenemos llamados iguales dentro de una sola congregación. Entonces, ¿qué es lo más factible hacer? Óigame, Pablo lo hizo. ¿O quién era Silas? ¿Quién era Bernabé? ¿Usted se cree que Pablo andaba solo? Pablo no andaba solo. Pablo siempre tenía, mire, que si Apolo, que si Bernabé, que si Silas. Ellos compartían el mismo llamado, el amor por las almas. Vamos a trabajar todos juntos. Vamos a hacer lo mejor para la obra, lo mejor para las almas. Vamos a hacer lo mejor por el evangelio. No. Pero muchas veces nos separamos dentro de la iglesia porque como pensamos que tenemos el mismo llamado, chocamos. Cuando se supone que no choquemos, hermano. Se supone que nos unamos para hacer un mismo trabajo. Porque es para el mismo Dios, el único que abrirá el libro que mencionamos en Apocalipsis para decirnos según fueron nuestras obras. Y la otra es, ¿por qué yo tengo que estar bajo el compromiso de mi iglesia, de mi congregación? Porque hay llamados que se conocen como colaborativos. ¿Qué es un llamado colaborativo? Ok, el hermano Raúl no tiene llamado a pastorado, no tiene llamado a misionero, pero le gusta ayudar y servir.
Entonces, si Ana está de misionero, de misionera, no sé, en Cuba, en Santo Domingo, por allá, y Ana está en una situación que Ana pueda decirle a la iglesia: oiga, pastor, ¿usted cree que puedan levantar una ofrenda? Porque hay una necesidad específica aquí en donde yo estoy como misionera, y que Raúl diga: yo aporto. Esos son ayudas, llamados colaborativos. No tienen un llamado específico, pero les gusta ayudar en la obra. Óigame, y por más autoridad que tengamos, y por más lleno de la unción de Dios que tengamos, siempre vamos a necesitar a alguien que extienda su mano. Solo no podemos. Y el Señor lo sabía. Por eso es que nos envió como de 2 en 2. Nosotros somos los que nos gusta andar solos. Pero el Señor andaba con 12. Jesús andaba con 12 y era Jesús. Y nosotros, que somos unos simples obreritos, queremos andar solos. Y eso así no trabaja. Seguimos. Número 6. Si usted me pregunta a mí que cómo usted puede saber cuál es su llamado, tienes que permitirle a Dios que trabaje en tu corazón. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versos 13 al 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero hermana Magda, ahora hay que hacer el hombre para uno ir al llamado, porque ahí dice varonilmente. Mire, hermano, cuando la palabra dice varonilmente, no está hablando de género, si es mujer o es hombre. Ahí en específico no está hablando de género. ¿Usted sabe de qué está hablando? De características. ¿Cuáles características? Bueno, el hombre se destaca ¿por qué? Por fuerza, por valor, por firmeza. Y a eso se refiere el escritor cuando dijo varonilmente. No habla de sexo, no habla, hermano, de género sexual, si es hombre o si es mujer. Está hablando de características que se supone que todos nosotros debemos tener cuando tenemos un llamado. ¿Qué tenemos que tener? Entereza. ¿Qué tenemos que tener? Fuerza. Porque usted se creyó que esto, no, la palabra dice que esto es para ¿quiénes? Para valientes. Y tenemos que tener entereza, tenemos que tener firmeza. ¿Firmeza en qué? En que nadie me vea fluctuando. Hoy aquí y mañana no sé. Y hoy me llamó para evangelista, pero mañana digo que me llamó para pastor. Pero realmente lo que me gustan son las misiones. Y ahora, como las 3 cosas me gustan, o soy las 3 cosas, y entonces no tengo tiempo ni para uno, ni para el otro, ni para el otro, porque imagínense. Entonces tenemos que tener firmeza, tenemos que tener fuerza y valor. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario. Van a haber momentos donde usted va a tener que tomar decisiones. Y créanme que si los que están por allá ve que a la hora de tomar decisiones usted no lo van a respetar, le van a querer pasar por encima. Que van a haber momentos en que usted se va a tener que sentar con otros pastores a resolver problemas. Y si usted no tiene esa entereza, si usted no tiene ese valor, si usted no tiene esa fuerza, le van a pasar por encima. Y usted tiene que demostrar esas características dentro de su llamado, en todo momento.
Cierro diciendo, debemos conocer nuestro llamado y el propósito de parte de Dios para con nuestra vida. ¿Sabe por qué es importante? Es importante que yo sepa, Magda, sepa cuál es el llamado individual, si tengo alguno, de parte de Dios y el propósito que Dios quiere que yo haga con él. Porque si yo no lo hago, no puedo estar dentro de una iglesia con una visión clara, con una misión clara. Porque nadie sabe entonces dónde está parado. Es importante que dentro de la iglesia sea conocedora, que la iglesia sea conocedora del valor y el propósito de su llamado, de su misión, porque una iglesia que está clara en el llamado individual de cada uno de los que componen su iglesia, de cada uno de los creyentes, es una iglesia diligente y disfruta de las bendiciones y de las promesas que Dios trae. Obviamente, yo puedo conocer mi llamado, pero si el llamado yo no estoy clara que es para gloriar a Dios y me glorío yo, le voy a traer problemas a la iglesia. Le voy a dañar el testimonio a la iglesia. Si yo no tengo compromiso, si yo no tengo firmeza, si yo no tengo compasión, si yo no tengo todas estas características que mencionamos al principio, voy a quedar delante de usted como una irresponsable. Porque los líderes, pastores, profetas y todos los maestros y todos los llamados que menciona la palabra, si los requisitos usted no los cumple, usted queda delante de esa congregación como un irresponsable. Y delante de Dios, peor. Así que procuremos hacerlo y hacerlo con diligencia para con el Señor. Dios le bendiga.